Hola chicos de Trilce, ¿cómo están? Este es el tema número 2 de Historia Universal. Yo soy José Luis Menéndez y hoy vamos a trabajar lo que es la monarquía austriaca. Este es el tema para tercer año de secundaria, ¿ya? Así es que, como todos los demás temas que hemos visto anteriormente y como los que vendrán después, es un tema muy fácil, solamente hay que prestar atención y no va a haber ningún tipo de problemas para su comprensión, ¿ya? Vamos a hablar entonces de la monarquía austriaca del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700 al 1800 aproximadamente. Actualmente Austria es un país que está ubicado entre Alemania e Italia, ¿ya? Solamente era ese territorio que está aquí, ¿ya? Pero en el siglo XVIII abarcaba muchos territorios. Prácticamente era un imperio, ¿sí? Estamos hablando de que correspondía a los territorios de Austria, de Hungría, de Bélgica y de Holanda, ¿no? Conocidos también como los Países Bajos, ¿ya? Ahora, en los documentos oficiales no sale imperio, por si acaso, te aviso. En los documentos oficiales de esa época, ¿sí? Los monarcas firman, ¿sí? Como reyes de los países hereditarios, ¿ya? De los países hereditarios, porque eran los países que eran heredados por la familia Habsburgo. Creo que tú recuerdas en segundo año que hemos trabajado la monarquía Habsburgo, ¿sí? Por ejemplo, Carlos V, el hijo de Juana la Loca, ¿no? Que era hijo, por ejemplo, de Felipe el Hermoso, nieto de Maximiliano Habsburgo, y tú recuerdas muy bien que los Habsburgos eran austriacos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que en el siglo XVIII la dinastía que gobierna el imperio austriaco es la dinastía Habsburgo. Ahora, como te dije, el tema es muy fácil. Por ejemplo, vamos a empezar con un monarca, con un rey, el rey Carlos VI, ¿sí? Un rey que estaba preocupado, ¿sí? Mira, justamente aquí en su retrato se le ve un poco preocupado, ¿no? Está preocupado porque no tiene hijos varones, solamente tiene hijas, ¿ya? ¿Qué? Pero eso es señal de preocupación. Era señal de preocupación en el sentido de que la ley sálica prohibía de que una mujer llegue al trono. Y él no quería que hayan guerras por el trono, luchas dinásticas, él quería que su linaje continúe, ya sea que gobierne una mujer. ¿Sí? Por esa razón hizo un documento para anular esta ley. Ese documento, ese edicto, ¿sí? Se va a llamar la pragmática sanción. A través de la pragmática sanción, una de sus hijas, en este caso la mayor que era María Teresa, podrá ocupar el trono tras su muerte. Es así como María Teresa Habsburgo, ¿sí? Se convierte en la reina, en la monarca, en la emperatriz de Austria. Ella va a estar casada con Francisco I, que es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Con quien tuvo nada más y nada menos que 16 hijos. Tantos hijos tuvo que parece que no entraron en el retrato, ¿sí? Acá parece que hubieran, creo que hay 13 nada más. El asunto es que tuvo 16 hijos, ¿sí? Con Francisco I. Obviamente no fue fácil para ella llegar al trono, ¿sí? Porque Carlos Alberto de Baviera, que era un príncipe alemán, va a querer el trono de María Teresa tras la muerte de su padre, de Carlos VI. Ahora, ¿cómo es esto de que quería el trono de María Teresa? Lo que pasa es que él es pariente de María Teresa. Carlos Alberto es descendiente de Fernando I, un antiguo emperador austriaco, ¿sí? Entonces, él prácticamente dice, ¿no? ¿Por qué una mujer, por qué María Teresa va a ser la reina de Austria si yo soy varón y a mí me corresponde? Pero está chocando con algo, pues. No te olvides que al querer el trono austriaco está chocando con un documento importantísimo. ¿Te acuerdas el nombre de ese documento? La pragmática sanción. Pero él igual se entercó y quiso el trono, ¿no? Y va a formar una alianza con el rey de Prusia. Prusia es el territorio que está al norte de Austria, esta zona que está aquí, lo que más adelante se va a convertir en el país de Alemania, ¿ya? Esa era Prusia. Y el rey de Prusia quería un territorio llamado Silesia, porque Silesia tenía, ahora vamos a ver dónde queda exactamente, ¿sí? Porque Silesia tenía minerales, tenía carbón, tenía hierro, y era la época de la revolución industrial. Así es que Federico el Grande de Prusia se va a convertir en el peor enemigo de María Teresa, pero no por el trono, porque él no tenía cómo reclamar el trono, porque él no era Habsburgo, no era pariente de Habsburgo, ni nada que ver. Él era dinastía Hohenzollern, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para no confundirnos, ¿sí? Simplemente te digo que estos dos señores van a formar una alianza,
y van a entrar en guerra con Austria. La guerra se va a llamar guerra de sucesión austríaca, ¿sí? Porque la palabra sucesión viene de suceder al rey, es decir, quién reemplaza al rey que ha muerto, ¿sí? ¿Quién le sigue en la sucesión a Carlos VI? Por un lado tiene su hija, que es la legítima heredera de Carlos VI gracias a la pragmática sanción. Y por otro lado tienes al ambicioso Carlos Alberto de Baviera, que quería el trono por ser pariente. Bueno, entonces la guerra de sucesión austríaca se va a producir. Felizmente, bueno, vamos a ver si fue felizmente para María Teresa o no. Vamos a analizarlo. María Teresa no pudo conservar su territorio llamado Silesia. Toda esta zona que está de aquí de Crema es Prusia, lo que más adelante será el Imperio Alemán. No te confundas con Rusia. Rusia estaría por aquí, más hacia el oriente, hacia el este. ¿Sí? Una cosa es Rusia y una cosa es Prusia. En este caso es Prusia, con P, ¿sí? Entonces, Prusia le arrebata a María Teresa, que este es Austria, ¿no? Le arrebata este territorio llamado Silesia, pero María Teresa conservó su trono. O sea, Carlos Alberto no se salió con la suya. María Teresa conservó su trono y peleó con tanta fuerza, con tanta vehemencia, con tanto ahínco, que demostró ser un excelente gobernante. ¿Sí? Demostró que no es necesario ser un varón para gobernar bien un Estado. ¿Sí? Y si Prusia ganó la guerra, es porque Prusia ya era un Estado militarista, desde el abuelo de Federico II el Grande, desde su abuelo a quien lo apodaban incluso el rey sargento, que convirtió a Prusia en un estado poderosísimo militarmente hablando. Pero eso lo veremos en la siguiente clase, ¿sí? Por ahora entonces vemos que María Teresa ha perdido el territorio, pero ha conservado su trono. Obviamente María Teresa no va a quedar tranquila, no se va a quedar contenta, va a querer recuperar Silesia. Y es por eso que se va a producir otra guerra entre María Teresa y Federico el Grande de Prusia, entre María Teresa, reina de Austria, y Federico, el rey de Prusia. Esa guerra va a durar 7 años. He ahí el nombre de Guerra de los 7 años. ¿Sí? Acá vemos justamente a los ejércitos prusianos, que eran el mejor de Europa. Lamentablemente María Teresa no pudo recuperar Silesia. No le fue muy bien a María Teresa en las dos guerras. Pero, pero tengo que agregarte que hay otro país a quien no le fue bien tampoco en esta guerra. Fue Francia. Francia, ¿qué tiene que ver Francia acá? Lo que pasa es que Francia apoyó a Austria, a María Teresa, y Gran Bretaña apoyó a Prusia. Y ambas se van a enfrentar también. O sea, mientras Prusia y Austria se enfrentaban en Europa, aquí en Europa, ¿sí? Acá estaría Prusia, acá estaría Austria, se enfrentan en Europa, los británicos se enfrentan a los franceses más allá de Europa, fuera de Europa. Se enfrentaron en Canadá y se enfrentaron en la India. Los dos países, las dos potencias, se enfrentaban por ambos territorios, ¿sí? Y se enfrentaban por el control de los mares. Prácticamente ambas potencias querían el control marítimo internacional, el control del comercio internacional. Gran Bretaña ganó. Gran Bretaña tenía la mayor flota del mundo y Gran Bretaña demostró, le demostró a Francia que ella sería la mayor potencia imperialista. Unos años después, bueno, casi 50, hasta un poco más, 100 años después casi va a llegar al poder una reina llamada la Reina Victoria, que continuará convirtiendo a Gran Bretaña en el primer imperio colonialista del mundo. Bueno, el asunto es de que Francia fue expulsada de Canadá y fue expulsada de la India. En Europa perdió Austria, perdió Silesia. Y en el resto del mundo, Francia perdió, porque fue expulsada de Canadá y de la India. Esa es la famosa Guerra de los 7 años. Y como Francia pierde, eh, va a terminar Francia en una terrible bancarrota. Y eso ocasionará una revolución en Francia, la famosa Revolución Francesa, de la cual hablaremos en el segundo bimestre y recordaremos el tema del día de hoy. Creo que ya te has dado cuenta que todos los temas están relacionados.
Por ejemplo, hemos tocado el tema de Carlos V, el hijo de Juana la Loca, para recordar a los Habsburgo. Y el próximo bimestre vamos a recordar, por ejemplo, vamos a recordar la Guerra de los Siete Años, justamente esta guerra donde Francia pierde, para que te des cuenta que esa crisis económica producirá la Revolución Francesa. Y en el cuarto bimestre hablaremos de cómo Prusia se convierte en el imperio alemán, ¿sí? Y estos temas los volveremos a tocar cuando hablemos en cuarto año, el próximo año, de Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler justamente va a ser gobernante de Prusia, ¿sí? Y vamos a hablar justamente de muchos temas que van a estar relacionados con los temas que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Bueno, María Teresa perteneció a un movimiento llamado el despotismo ilustrado, ¿sí? Un déspota ilustrado, como dice acá, déspota ilustrado, la palabra déspota es absolutista. O sea, un déspota ilustrado es un monarca absolutista que concentra todo el poder en su persona. Pero al poner aquí ilustrado, quiere decir que es un monarca absolutista, pero que está inspirado por las ideas de la ilustración. Al estar inspirado por las ideas de la ilustración, estos monarcas van a hacer reformas, reformas para fortalecer a su país. En el caso de María Teresa, por ejemplo, obligó al clero y la nobleza a pagar impuestos. Mira, sus reformas multiplicaron por dos los ingresos del Estado. Al grabar, es decir, al imponerles tributos, ¿no? Al clero y la nobleza, ¿ya? Es algo bueno. ¿Por qué van a haber clases privilegiadas, pues? ¿Ya? Asimismo, se les va a pagar a los siervos por todos sus trabajos que van a hacer en las tierras de ella, de María Teresa, de la emperatriz. Mira, este es el actual Hospital General de Viena, ¿ya? Ese es el actual, ¿ya? Obviamente el que construyó María Teresa, el que mandó construir no era así, era más antiguo, tenía otro tipo de arquitectura, pero ella fue la que fundó este hospital, ¿ya? Hace más de 200 años, ¿sí? Además, eh, ella era, como era una déspota ilustrada, ¿sí? Le va a dar más importancia que a la teología, a otros cursos, ¿no? Más científicos, ¿sí? Porque creo que tú te acuerdas que en el antiguo régimen la Iglesia Católica controlaba la educación. Toda la educación se centraba, ¿sí? O al menos gran parte de la educación se centraba en lo que la iglesia, en la que los sacerdotes enseñaban. Por esa razón, María Teresa le va a dar más importancia a otras ciencias, o sea, reestructuró el sistema educativo, es decir, está modernizando Austria, está sentando las bases para la posterior Austria, para la Austria contemporánea, para la Austria con mayor desarrollo educativo, ¿ya? Además, mira sus adelantos. En el siglo XVIII todavía se seguían quemando a las famosas brujas. Yo te conté en segundo año que cualquier mujer podría ser acusada de brujería, ¿no? De repente estaba curando con hierbas a alguien, de repente estaba haciendo algo que para la época era de repente demasiado, llamaba demasiado la atención, algo muy extraño. Entonces, ya, bruja. Y la quemaban viva. Ella va a prohibir que se quemen vivas a las mujeres, porque muchas mujeres eran acusadas de brujería de manera injusta, ¿sí? Además, también va a prohibir la tortura, ¿ya? Por considerarlo inhumano. No te olvides, María Teresa es una déspota, pero ilustrada, ¿sí? Eliminó la pena de muerte, ¿no? Del Código Penal, ¿no? Y va a ser reemplazado por trabajos forzados, ¿no? Los castigados van a ser obligados a trabajar para el Estado.